Me llamo Eric, tengo 27 años y crecí en un ejido chiquito de Zacatecas. Toda mi vida he trabajado de jornalero en el campo. No es la gran cosa, pero es lo que hay. Sembrar, limpiar, cargar costales, aguantar el sol que pega como si quisiera partirte la cabeza. Así se me han ido los años. Entre semana casi no salgo del ejido. Allá todo mundo se conoce, y la verdad tampoco hay mucho que hacer. Pero los domingos sí me iba al pueblo. No era un pueblo grande, pero para nosotros ya era como ir a la ciudad. Había un mercadito, unas tiendas, el parque en el centro y la iglesia que siempre estaba llena de gente. Yo iba a hacer mi despensa para la semana. Después me quedaba un rato en el centro viendo pasar gente o platicando con quien se dejara. Siempre he sido así, medio platicador. No soy un hombre guapo ni nada de eso. Estoy medio moreno por el sol, la nariz un poco chueca y el cabello siempre despeinado porque casi nunca me peino. Pero lo que sí tengo es que me gusta hablar con la gente. Y ese domingo todo cambió. Me acuerdo bien porque el centro del pueblo estaba más movido de lo normal. Yo venía saliendo de la tienda con una bolsa de mandado cuando los vi. Era un grupo de personas. No eran del pueblo, eso se notaba de inmediato. Tenían carpas, telas de colores, mesas con cosas raras, pulseras, collares, velas y cartas. Algunas mujeres traían vestidos largos, muy llamativos. Los hombres también se veían distintos, con camisas sueltas y cabello largo. Me quedé mirando desde lejos. ¿Y esos quiénes son?, le pregunté a un señor que estaba fumando cerca del parque. El señor volteó a verlos y se encogió de hombros. Dicen que son gitanos. ¿Gitanos? Sí, de esos que andan viajando por todos lados. Me quedé pensando un momento. La curiosidad me ganó, así que me acerqué. Mientras más me acercaba, más me llamaba la atención todo. Había música suave saliendo de una bocina. Algunas personas del pueblo estaban viendo las cosas que vendían y otras escuchaban a un muchacho que hablaba sobre su cultura. Yo caminaba despacio, mirando como si todo fuera algo nuevo. Y entonces ahí fue cuando la vi. Una mujer estaba parada cerca de una mesa llena de pulseras de colores. Traía el cabello rizado, casi rojo, con el sol pegándole encima. La piel blanca llena de pecas y unos ojos verdes que resaltaban de una forma que yo jamás había visto en una persona. Era impresionante. No exagero cuando digo que en ese momento sentí algo raro en el pecho. Ella notó que la estaba viendo. Me miró directo y luego me sonrió. Sentí que me puse rojo. La mujer caminó hacia mí con tranquilidad. «Hola», me dijo con una voz suave. «¿Te llama la atención lo que hacemos?» Yo tardé un segundo en reaccionar. «Ah, sí, la verdad es que sí». Ella sonrió aún más. «¿Quieres saber un poco más de nuestra cultura?» Yo asentí rápido. La mujer extendió la mano. «Me llamo Samara». Sentí su mano suave cuando la estreché. «Eric». «Mucho gusto, Eric». No pude evitar seguir mirándola. Era joven, tal vez de mi edad. Tenía una belleza muy distinta a las mujeres del ejido o del pueblo. Algo en su forma de moverse, de hablar, todo se sentía diferente. Samara se dio cuenta de que yo estaba medio nervioso y soltó una pequeña risa. «Relájate», dijo, «no muerdo». Yo me reí también. Es que nunca había visto algo así aquí en el pueblo. Es normal, nosotros viajamos mucho. Vamos de comunidad en comunidad compartiendo nuestras tradiciones. ¿Entonces no viven por aquí? No, solo estaremos por un tiempo. Volteé a ver al resto del grupo.
Y algo que me llamó la atención fue que todos, absolutamente todos, eran muy atractivos. Los hombres eran altos, las mujeres muy bonitas. Eso era raro. Samara notó que estaba observando, y seguimos platicando por un buen rato. Ella me explicó que su grupo viajaba por distintos pueblos compartiendo su cultura, sus creencias, su forma de ver la vida. Yo la escuchaba, pero siendo honesto, más que nada estaba embobado viéndola. De repente, Samara me preguntó: ¿Y tú a qué te dedicas, Eric? Trabajo en el campo. Soy jornalero en un ejido de aquí cerca. Debe ser un trabajo duro. Sí, pero uno se acostumbra. Samara me miró con curiosidad. Tienes cara de ser alguien alegre. Nos quedamos platicando como una hora. Cuando me di cuenta, ya se estaba haciendo tarde. Bueno, dije rascándome la nuca. Creo que ya me voy. Samara inclinó un poco la cabeza. ¿Volverás el próximo domingo? La pregunta me sorprendió. Pues siempre vengo los domingos. Ella sonrió. Entonces, tal vez nos volvamos a ver. Ese día regresé al ejido con una sensación rara en el pecho. Toda la semana estuve pensando en Samara, y cuando llegó el siguiente domingo, volví al pueblo, y ahí estaba ella. Cuando me vio acercarme, levantó la mano. Hola, Eric. Yo sentí una alegría tonta. Hola, Samara. Y así empezó todo. Cada domingo nos veíamos. Al principio solo platicábamos en el centro. Después empezamos a caminar por las calles del pueblo, comprar nieve, sentarnos en la plaza. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, le dije: Oye, Samara, ¿y nunca se cansan de andar viajando? Ella miró hacia los árboles. A veces, pero es nuestra forma de vivir. Yo creo que me perdería. Ella me miró con esos ojos verdes. Tal vez no. ¿Cómo de que no? Hay personas que están hechas para moverse y otras para quedarse. Yo creo que soy de los que se quedan. Samara sonrió. No estoy tan segura. Con el paso de las semanas, empezamos a vernos más cercanos. Un domingo me tomó del brazo mientras caminábamos. Otro domingo me abrazó cuando me despedí. Y un día, sin darme cuenta, yo ya estaba enamorado de ella. Pero todavía no éramos novios. Todo se sentía como en pausa. Hasta que llegó ese domingo que todavía recuerdo perfectamente. Samara estaba más callada de lo normal. Nos sentamos en una banca del parque. Después de un rato me dijo: Eric, tengo que decirte algo. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Le pregunté qué pasaba. Samara miró hacia la iglesia. Pronto nos iremos de este pueblo. Sentí como si algo se me hubiera caído encima. Nuestro grupo se mueve cada cierto tiempo. ¿Y cuándo se irán? La próxima semana. No supe qué decir. Ella bajó la mirada. Pero eso me pone triste. ¿Pero por qué? Porque no voy a verte. Ella levantó la mirada. Pero hay algo que quiero preguntarte. Samara respiró profundo. Si de verdad quieres intentar algo conmigo, entonces podrías venir con nosotros. Me quedé congelado. ¿Irme con ustedes? ¿Así de pueblo en pueblo? Sí, claro, así vivimos nosotros. Yo me quedé callado. La idea sonaba loca, pero también sentía algo fuerte por ella. Samara habló otra vez. No te estoy obligando, solo te digo que esa es la única forma de seguir viéndonos. ¿Y si digo que sí? Entonces viajarías con nosotros. ¿Y si digo que no? Samara sonrió con tristeza.
Entonces, hoy será la última vez que nos veamos. Ese domingo regresé al ejido con la cabeza llena de pensamientos. Toda la semana no pude concentrarme en el trabajo. Mientras cargaba costales o limpiaba la tierra, solo pensaba en Samara. Y cuando llegó el siguiente domingo, tomé una decisión. Fui al pueblo. Samara estaba esperando cerca de las carpas. Cuando me vio acercarme se levantó. Yo respiré profundo y luego dije: «Me voy con ustedes». Samara se quedó mirándome unos segundos, luego sonrió. La sonrisa en ese momento me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto. Yo no tenía idea de que acababa de cometer el peor error de mi vida. Cuando decidí irme con ellos, pensé que estaba empezando una nueva vida distinta, algo nuevo y emocionante. Yo venía de una vida muy repetitiva en el ejido, así que cuando empecé a viajar con el grupo de Samara, al principio sentía que todo era una aventura. Los primeros días todo parecía normal. Nos movíamos de pueblo en pueblo. Armaban las carpas cerca de las plazas o en terrenos baldíos. Sacaban sus mesas con collares, velas, cartas y libros raros, y empezaban a hablar con la gente. Siempre había curiosos, al igual que me pasó a mí. Y ahí fue cuando empecé a notar algo que al principio me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Había gente nueva llegando al grupo, personas del mismo pueblo donde nos instalábamos. Algunos eran hombres jóvenes, otras mujeres, a veces gente callada, a veces gente que se veía emocionada por todo lo que les platicaban. Yo los veía acercarse a las carpas, igual que yo lo había hecho aquel domingo. Muchas veces con la mirada clavada en alguien del grupo, porque la verdad, todos en ese grupo eran muy atractivos, hombres y mujeres. No sé cómo explicarlo, pero parecía algo planeado. Al principio pensé que era coincidencia, pero después empecé a fijarme mejor. Siempre había alguien del grupo acercándose a esas nuevas personas. Platicaban con ellos durante horas, los hacían sentir cómodos, les hablaban de cultura y esas cosas. Y poco a poco, esas personas empezaban a quedarse más tiempo con nosotros, exactamente como me había pasado a mí. Una tarde, estábamos en un pueblo pequeño, sentados detrás de las carpas, cuando le pregunté a Samara algo que ya llevaba días dándome vueltas en la cabeza. «Oye, Samara, te quiero preguntar algo». Ella estaba sentada en el suelo, acomodando unas pulseras. «Sí, claro, dime. ¿Por qué a cada rato llega gente nueva al grupo?» Samara levantó la mirada. «¿A qué te refieres?» «Pues he visto que cada pueblo al que vamos, alguien termina quedándose con ustedes». Samara sonrió leve. «Eso es bueno». ¿Bueno? Sí, significa que las personas se sienten atraídas por nuestra forma de vivir. Yo me rasqué la cabeza. ¿Pero todos se quedan para siempre? Samara negó despacio. Algunos sí, otros solo están un tiempo. No sé por qué, pero esa respuesta no me dejó tranquilo. Aún así, no dije nada más. Con los días empecé a notar otra cosa. Algunas de esas personas desaparecían. Así de simple. Un día estaban ahí con nosotros y de repente ya no los volvía a ver. Al principio pensé que se habían ido, pero luego empezó a pasar muy seguido. Una noche, estábamos cenando alrededor de una fogata, cuando me acordé de un muchacho que se llamaba Luis. Había llegado al grupo una semana antes. Le pregunté a uno de los hombres del grupo: «Oye, ¿y Luis?» El hombre se quedó callado un segundo. «Luis se fue para su casa». La respuesta fue muy seca. Yo me quedé pensándolo.
Luis parecía muy entusiasmado con quedarse. Pero bueno, cada quien. Pasaron unos días y volvió a pasar lo mismo con otra muchacha que se llamaba Carla. También desapareció. Ahí fue cuando la cosa ya me empezó a incomodar. Esa noche busqué a Samara. Estaba sentada cerca de una fogata mirando el fuego. Me senté junto a ella. Samara, la muchacha que llegó hace días, Carla, ya no está. Samara guardó silencio unos segundos. Ah, Carla, ella también se fue. ¿También se fue a su casa? Sí, claro. Yo fruncí el ceño. ¿Y por qué nadie se despide? Samara soltó una pequeña risa. Porque a veces la gente cambia de opinión de un día para otro. Pero es que ya van varios. Samara me miró directo a los ojos. Eric, estás pensando demasiado. No respondí, pero en el fondo algo ya no me cuadraba. Durante los días siguientes, esa sensación fue creciendo. Empecé a observar más el grupo, cómo hablaban entre ellos, cómo se organizaban y sobre todo, cómo elegían a las personas nuevas. Porque ahora que lo veía con más atención, no parecía casualidad. Parecía que ya sabían a quién acercarse. Una tarde estábamos en otro pueblo cuando volví a sacar el tema con Samara. Estábamos caminando por una calle de tierra, lejos de las carpas. Samara, necesito que me hables claro. Ella se detuvo. ¿Claro sobre qué? Sobre las personas que llegan al grupo. Samara suspiró. ¿Todavía con eso? ¿Qué es lo que te preocupa? La miré a los ojos. Siento que algo no está bien. Samara se quedó callada un momento. Luego me tomó de las manos. Eric, escúchame bien. Nosotros tenemos una religión. Eso me sorprendió. ¿Una religión? Nunca me habías dicho de eso. Porque primero queríamos que entendieras nuestra forma de vivir. ¿Y qué tiene que ver con la gente que reclutan? Samara habló con calma. Nosotros veneramos a un dios. Sentí un pequeño escalofrío. Y ese dios nos pide algo a cambio. ¿Qué cosa les pide a cambio? Que su nombre se expanda. Me quedé pensando. O sea que, ¿por eso reclutan gente? Exacto. Para que se unan a su religión. Samara asintió. La miré fijamente. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Cómo que ya? Samara inclinó la cabeza. ¿Qué pensabas tú? Me quedé callado un momento. Pues, no sé. Por un momento pensé algo feo. Samara levantó una ceja. Sí, como sacrificios o algo así. Después soltó una carcajada. Eric, por favor. Sentí algo de vergüenza. Nosotros no somos salvajes. Entonces, esas personas que ya no veo, simplemente se van por voluntad propia. ¿Así nomás? Sí, claro, así nomás. La explicación me tranquilizó un poco, pero no del todo. Algo en el fondo seguía sin sentirse bien. Aún así, yo seguía ahí por Samara, porque cada vez que pensaba en irme, la veía sonreír y se me olvidaban todas las dudas. Yo quería estar con ella, quería seguir viéndola todos los días. Y fue esa decisión la que casi me cuesta la vida. Todo cambió una noche. Estábamos acampando en las afueras de un pueblo pequeño. La mayoría del grupo estaba reunido cerca de una fogata. Samara se me acercó. Eric, esta noche es especial. Samara me miró con una sonrisa tranquila. Es especial porque ya estás listo para conocer a nuestro Dios. Sentí una mezcla de curiosidad y nervios. ¿Cómo que conocerlo? Esta noche haremos un ritual. ¿Un ritual? Samara asintió.
¿Y yo tengo que estar ahí? Ella me tomó del brazo con suavidad. Serás parte del ritual. Mi estómago se apretó. Pero, ¿qué tengo que hacer? Después, Samara habló en voz baja. Primero, tienes que desvestirte. Sentí un golpe de incomodidad, así que negué con la cabeza. No sé si esto me guste. Samara me miró con una expresión seria. Eric, hazlo por mí. Sus palabras me dejaron sin defensa. Suspiré y empecé a desvestirme. Sentía las miradas del grupo sobre mí. Algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien, pero aún así seguí. Cuando terminé de quitarme la ropa, Samara sonrió, y entonces todo cambió. De repente sentí varias manos agarrándome. Oigan, ¿qué es lo que hacen? Intenté zafarme, pero eran demasiados. Me tiraron al suelo, me sujetaron los brazos, las piernas. Alguien sacó una cuerda. Amarraron mis muñecas, luego mis tobillos. Empecé a forcejear desesperado. Samara estaba parada frente a mí, observándome, pero su expresión ya no era la misma. Me quedé helado. Samara, ¿qué está pasando? Ella caminó hacia mí, se agachó a mi lado y habló con una calma que me heló la sangre. Ya que te vas a morir, creo que mereces saber la verdad. Sentí un vacío en el pecho. Samara suspiró. Nosotros no somos gitanos. Pero entonces, ¿qué son? Somos un grupo que sirve al diablo. Sentí que el corazón se me quería salir. No es cierto, estás bromeando. Alrededor mío, las personas empezaron a formar un círculo. Velas, símbolos en el suelo. Todo parecía sacado de una pesadilla. Nosotros vamos de pueblo en pueblo buscando personas. Ella me miró directo. Las buscamos para sacrificarlas. Sentí ganas de vomitar. Pero dijiste que las personas se iban. Samara soltó una pequeña risa. Verás, antes de acercarnos a alguien, investigamos su vida. Vemos si tienen familia, amigos, alguien que pregunte por ellos. Mi mente empezó a entender. Me cayó el 20 de por qué me habían elegido a mí. Yo vivía solo, no tenía familia. Pero, ¿y todo lo que vivimos? Samara se encogió de hombros. Parte del proceso. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Entonces, ¿solo me sedujiste? Es más fácil así. Después, alrededor del círculo, alguien empezó a cantar en un idioma extraño. El ambiente se volvió pesado. Samara se levantó. Alguien sacó un cuchillo. Y entonces empezó el horror. Sentí el primer corte en el pecho, luego otro y otro más. Las laceraciones ardían como fuego. La sangre empezó a correr. Yo gritaba, suplicaba y lloraba, pero nadie se detenía. El dolor se volvió insoportable. Sentía el cuerpo arder. La cabeza me daba vueltas. Escuchaba risas, cánticos. El mundo empezó a ponerse borroso. Samara seguía mirándome, pero sin culpa. Mi cuerpo ya no podía más. El dolor era demasiado. Todo empezó a apagarse. La última cosa que recuerdo es caer en la oscuridad, pensando que ese sería mi último respiro. Lo primero que sentí al despertar fue un frío que se me metía hasta los huesos. Después vino el ardor, un dolor tan fuerte que ni siquiera podía moverme bien. Era como si todo el cuerpo me estuviera ardiendo al mismo tiempo. Abrí los ojos despacio. La luz del amanecer me pegó directo en la cara y tuve que entrecerrarlos.
Todo estaba borroso al principio. Me tomó varios segundos entender dónde estaba. Había unos árboles secos alrededor. Intenté mover un brazo y en ese momento sentí un ardor horrible que me hizo soltar un quejido. Bajé la mirada hacia mi cuerpo y lo que vi, todavía hoy me cuesta recordarlo. Estaba completamente desnudo y lleno de heridas. Había cortes por todo mi pecho, por los brazos, por las piernas. Algunos todavía tenían sangre seca, otros estaban abiertos y ardían como si me hubieran echado sal encima. Respiré hondo y eso también me dolió. Sentía el pecho como si me lo hubieran raspado por dentro. Tardé unos segundos en recordar todo lo que me hicieron la noche anterior. En ese momento, el corazón me empezó a latir más rápido. Miré alrededor y no había nadie. Me costaba entender. Intenté incorporarme un poco, pero casi me desmayo del dolor. Respiré despacio, tratando de aguantar. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sí sabía una cosa: seguía vivo. Y eso no tenía sentido, porque yo recordaba perfectamente cómo me estaban cortando. Se suponía que yo debía estar muerto. Me quedé sentado un momento tratando de entender. La cabeza me daba vueltas. Miré otra vez alrededor. Seguía sin haber nadie. Era como si nunca hubieran estado ahí. Sentí un escalofrío. Entonces otra idea me golpeó. Tenía que salir de ahí, porque si regresaban, esta vez sí me iban a matar. Intenté ponerme de pie, pero las piernas me temblaban. Cuando me levanté, sentí como si el mundo se moviera debajo de mí. Tuve que apoyarme en un árbol. Respiré hondo varias veces. El aire frío de la mañana me pegaba en todas las heridas. Sentía cada corte como fuego. Miré hacia el monte. No sabía exactamente dónde estaba, pero recordaba que la noche anterior habíamos estado cerca de una carretera. Si lograba llegar a ella, tal vez alguien me ayudaría. Así que empecé a caminar. Bueno, caminar es mucho decir. Más bien iba avanzando despacio, casi arrastrando los pies. Cada paso dolía. Sentía la sangre seca estirarse en la piel. A veces me tenía que detener porque el mareo era demasiado fuerte. En uno de esos momentos me apoyé en una roca y cerré los ojos. No te duermas, Eric, no te duermas. Porque sabía que si me quedaba ahí tirado, probablemente ya no me levantaría. Así que seguí avanzando. Después de un rato que se me hizo eterno, vi algo entre el monte, una línea gris, la carretera. Sentí una pequeña esperanza. Aceleré el paso como pude. Cuando finalmente salí del monte y pisé el asfalto, casi me caigo de rodillas. El pavimento estaba frío. Miré hacia un lado, luego hacia otro. La carretera estaba vacía. Ni un carro, ni una camioneta, nada. Me quedé ahí parado un rato esperando a ver si algún vehículo pasaba a lo lejos. Pasaron minutos y nada. El miedo empezó a regresar, porque en cualquier momento ese grupo podía volver por la carretera, y si me encontraban ahí, se acababa todo. Así que tuve que empezar a caminar. No tenía otra opción. Elegí un lado de la carretera y empecé a avanzar. El sol ya estaba saliendo bien. El calor empezó a sentirse. Hubo momentos en donde pensé que ya no iba a poder seguir, pero la imagen de Samara mirándome mientras me cortaban, esa imagen me empujaba a seguir. Caminé así quién sabe cuánto tiempo, 1 hora, tal vez más, hasta que finalmente vi a lo lejos unas casas, un pueblito pequeño. Sentí ganas de llorar. Apreté el paso como pude.
Cuando me acerqué más, ya pude ver gente, y entonces todos me vieron, porque yo iba caminando por la calle completamente desnudo, lleno de sangre y cortadas. La señora fue la primera en reaccionar. Jesús bendito, soltó la escoba. Oiga, pero ¿qué fue lo que le pasó? Intenté hablar, pero la voz apenas me salía. El señor que estaba sentado se levantó rápido. Venga para acá, muchacho. Caminó hacia mí, y cuando me vio de cerca, abrió los ojos con espanto. ¿Pero quién le hizo esto? Yo apenas podía mantenerme de pie. La señora ya estaba corriendo hacia su casa. Voy por una cobija. El señor me agarró del brazo para que no me cayera. En ese momento, las piernas ya no me respondieron. Me dejé caer. La señora regresó con una cobija y me tapó. Empezaron a llegar más personas. Yo casi no escuchaba bien. El dolor me estaba venciendo otra vez, pero alcanzaba a escuchar fragmentos. Tráiganle agua, hablen a la clínica. Después sentí que me levantaban entre varios. Me llevaron a una camioneta. El señor que me había ayudado se subió conmigo. Aguante, muchacho, ya vamos para el doctor. La camioneta arrancó. Yo iba recostado en el asiento de atrás. El techo del vehículo se movía frente a mis ojos. Todo empezaba a ponerse borroso otra vez, y la oscuridad volvió a alcanzarme. Cuando desperté estaba en una cama, con vendas por todo el cuerpo, y el olor fuerte del alcohol y medicina. Un doctor estaba revisando mis heridas. Ya despertó. Me siento muy débil. ¿En dónde estoy? En la clínica del pueblo. Intenté moverme. El doctor levantó la mano. Despacio, tiene muchas heridas. Tragué saliva. Estuvo inconsciente casi un día. Cerré los ojos un momento, y el doctor siguió hablando. Tuvo suerte que lo encontraran. ¿Quiere decirnos quién le hizo esto? Me quedé callado. La imagen de Samara volvió a mi cabeza. Sentí un escalofrío, así que le dije que no. El doctor frunció el ceño, pero yo estaba empeñado en guardar silencio, porque la verdad, ni siquiera sabía por dónde empezar. Pasé varios días en ese pueblo recuperándome. Las heridas tardaron en cerrar. Algunas me dejaron cicatrices que todavía tengo. Las personas del pueblo fueron buenas conmigo. Me dieron un lugar donde descansar, pero en todo ese tiempo, nunca volví a ver a ese grupo, ni una sola de esas personas, ni rastro de Samara. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando pude caminar bien, regresé a mi ejido, a mi vida de antes. Pero algo dentro de mí ya no era igual, porque ahora sé que allá afuera hay gente capaz de hacer las cosas más oscuras. Y a veces, las personas más peligrosas son las que tienen la sonrisa más bonita. Así como Samara.